vida el viernes. Viernes y sábado, estuvo abierto también el sábado. Aquí tenemos el despliegue pregunta por pregunta. A ver qué pasó aquí. La prueba constó de 25 preguntas y eran 2 contextos, la verdad, bastante rudimentarios. El primero, que no lo declaré, me parece que era de la pregunta 1 a la 16 o algo así. Era acerca de la cantidad de alumnos de cuarto medio que se gradúan cada año. Entonces, habían varios que eran de 17 y 18 años, pero también había una porción de estudiantes que tenían 19 y 20 años. Desgraciadamente el contexto, como siempre, lo omití sin querer queriendo, lo omití en la declaración de las preguntas. Entonces, las primeras 3 preguntas eran preguntas de teoría que fueron sacadas directamente del PPT. Por lo tanto, la pregunta 2, con ese 15%, me habla bastante mal acerca del método de estudio. Y por aquí había también una pregunta de teoría que la verdad no recuerdo cuál era, me parece que era la 20, y tiene un 42%. El resto eran preguntas de cálculo directo. Y otra cosa, las personas que, que me copiaron descaradamente en la prueba anterior, la nota real que voy a colocar en WebClass, en el sistema, la voy a sacar de aquí, de las preguntas que tenían directa relación con los contenidos anteriores. Y esto lo hablé con UTP. Así que eso. Además me pidió una copia de todas las personas que detecté que se copiaron. Así que se las voy a enviar hoy día. Eso fue la resolución de UTP. A los que no se copiaron les voy a poner la nota y los que no, voy a ver, porque en una de esas aquí les fue mejor que en la otra prueba, así que les voy a poner la nota más alta. Y eso. Hubo algunas preguntas, como la de la 17 y la 19, que ya la vamos a analizar, que no tuvo ningún acierto. Y preguntas como la 24, la 23 y la 15, que tuvieron 8% y 4%. Vamos a ver qué pasó que tienen tan bajo acierto. Ahora, estos son las respuestas exactas. Después voy a ir analizando pregunta por pregunta, porque en una de esas, sobre todo en las últimas, les dio un resultado. Yo les pedí que calcularan con 2 decimales y quizá ustedes anotaron 3. Y en ese sentido, el sistema les va a colocar mal porque tiene esa limitación de que tienen que responder la pregunta exactamente como se les pide. Así que por eso ahí quizás se puedan rescatar bastantes puntos. Y otra cosa, la última, antes de empezar, es que hay estudiantes que no sé si es tal el nivel de desidia ya con respecto a la asignatura, que claramente resulta bastante enfermante. Dice claramente, si el estudiante envía sin guardar, dé aviso inmediato al mail. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, me parece que arriba también había otro, 5 ahí, que de una pregunta hacia adelante tienen todas omitidas. Y el mail ni por si acaso. Entonces, ante ese nivel, yo más preocupación no voy a tener por sanidad. Por salud mental, no voy a dar más oportunidades porque tampoco corresponde. Entonces, vamos con las preguntas. La pregunta 1 la saqué directamente del PPT. Y esta tuvo un 85% de aprobación, así que bastante bien. La estadística se usa en general para realizar censos, no, porque también se usa para ver sobre todo los temas políticos que tanto hemos hablado, las elecciones políticas. Revisar el estado de la realidad no es revisar, es cuantificar y ordenar los datos que se presentan en un contexto particular. Esta pregunta se refiere a la etimología de la palabra estadística, porque tiene la misma raíz estado. Estadística, estado. B, transformar la realidad a número, no, es mucho más que eso, porque no es solamente cuantificar, sino obtener, ordenar y presentar datos. En esta corrección van a salir todas las A, porque yo la respuesta correcta la pongo en las alternativas A. Y después, cuando le asigno la prueba, le coloco barajar respuestas. Así que para alguno puede haber sido la C, por otro puede haber sido la D. En fin, pero la alternativa obtener, ordenar y presentar datos en la primera era la correcta. Después, pregunta 2. Esta también la saqué tácita del PPT
Y, ¿dónde está el mouse? La saqué tácita del PPT y esta tuvo un 15% de aprobación. Si esto no les significa nada, la verdad es que estaremos bastante mal. Una muestra es representativa cuando sus parámetros son iguales al de la población. Es prácticamente imposible que al extraer un pequeño grupo de una población, sus parámetros sean iguales. Es prácticamente imposible. Puede ocurrir, pero eso no significa que sea realista, que sea probable. Perdón, es improbable, pero es posible. Sus datos pueden ser representados en un gráfico. No tiene nada que ver. De poder ser representado en un gráfico, pueden incluso hacer una población, como por ejemplo todos los estudiantes del colegio. Una muestra sería algunos estudiantes de cada curso del colegio. Y eso todo se puede representar en gráfico, por lo tanto, no es vinculante. Se obtiene directamente de la población, todas las muestras se pueden obtener directamente de la población, independiente. Y esas muestras pueden ser representativas como puede que no sean representativas. Por lo tanto, y esto estaba tácito en el PPT, sus parámetros son similares al de la población. Y eso se ve luego de hacer el estudio estadístico, del análisis estadístico. La pregunta 3 puede ser una pregunta ambigua. Por lo tanto, esta pregunta probablemente la tenga que descartar. Dice, indique cuál de las alternativas refleja una variable cuantitativa continua. Altura de una persona en centímetros, puede que alguno de ustedes haya pensado, por ejemplo, yo mido 1,164, algo. En general, las alturas se miden en metros, es decir, 1,50. Yo mido 1,60, yo mido 1,74, así. Por lo tanto, esta pregunta recurría al tema cultural, que nosotros tendemos a decir la altura en metros y no en centímetros. Por lo tanto, en teoría, esta no es correcta. Cantidad de estudiantes de un curso, esta es imposible que sea, porque eso sí que siempre va a ser un número entero. Y la variable cuantitativa, que son números, continua, son números decimales o fracciones. Entonces es imposible que tenga 23 estudiantes y medio. No, eso no es real. Por lo tanto, next. Valoración acerca del gobierno de turno. En general, uno utiliza la valoración acerca de algo en palabras. Lo que se usa en números se llama escala de apreciación. Por lo tanto, la valoración acerca del gobierno de turno en general es que lo respalda, que no lo respalda, ni no sabe, no responde, o omite. Por lo tanto, tampoco era. Y en general, el peso de un archivo digital sí se mide con números decimales. Por ejemplo, tengo 8,7 gigabytes. Terabytes, ahora son terabytes, y algo así. Mide 2 megabytes y medio, un ROM, un juego, por ejemplo. Y esta pregunta tuvo un 8% de aprobación. 8%. Es decir, que 3 personas le acertaron. Después, aquí empieza ya la parte más calculista. Pregunta 4. El valor de A, aquí está, en la tabla es, veamos. Entonces aquí, la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay. Pero si no me la dan aquí, pero sí me la dan en la acumulada, sí se puede deducir. Les recuerdo, y vamos a poder calcular la vega al tiro, que la frecuencia acumulada se obtiene sumando al dato anterior, el de aquí, el de al lado. Hasta aquí tengo 45, hasta aquí tengo 45 más 57, si mal no recuerdo, 102. A los 102 le sumo los 12, entonces hasta aquí tengo 114. Y si de 114 aumentó a 120, significa que A vale 6. ¿Ya? ¿Por qué no 0,6? Porque eso sería más de frecuencia relativa. Y tampoco es la correcta. ¿Por qué puse 120? Porque no va a faltar el que va a creer que es ese el mismo dato. Porque el nivel de desidia que he visto en el curso es muy probable que lo lleven a pensar así.
Y 114 porque simplemente el dato anterior no va a faltar el que va a creer que tiene relación S con S. Pero no es una relación de igualdad, es una relación de adición. Vamos a la siguiente. Y esta tuvo, pregunta 4, un 77%. Muy bien. Esta en general tuvieron buen porcentaje de aprobación. Dice, la frecuencia absoluta acumulada aquí del dato 18, que está indicado por B, es. Entonces, como ya lo vimos, si la anterior es 45, hasta aquí tengo que sumar estas dos. 45 más 57, 102. No era 57 porque aquí pide la frecuencia absoluta acumulada. 57 sería la frecuencia absoluta pura. Tampoco es 0,57 porque eso sería llevar de manera errónea la frecuencia absoluta a una frecuencia relativa. Y tampoco son 45 porque 45 era la frecuencia absoluta de la dato anterior. Lo importante es que tuvo un buen porcentaje de aprobación. Y las preguntas 10 y 11 tengo que asumir que tuvo un error de tipeo, porque se me repitieron las preguntas. Dice, la frecuencia relativa del dato 19. Por lo tanto, aquí está el dato 19 y voy a la frecuencia relativa. El dato C. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la dificultad de esto? Es que tienen que saber que el último dato de la frecuencia acumulada se refiere al total de datos. Entonces aquí tengo 120 estudiantes y quiero saber el número decimal de cuántos estudiantes que tienen 19 años van a egresar este año. Entonces aquí son 12 de un total de 120. Y si uno hace esa división, les va a dar 0,1. Les recuerdo que aquí deben usar calculadora. Y de hecho lo decía en las instrucciones. Ojalá las hayan leído por lo menos. Por lo tanto, 12 dividido en 120, esto es 12 por 1 y abajo es 12 por 10. Simplifique el 12, le queda un décimo, cuyo número decimal es 0,1. Ahí. No era 0,95 porque eso sería el resto de estudiantes. Tampoco el 10% porque esa es la frecuencia porcentual, lo que resulta evidente. Pregunta 7. La pregunta 7 tuvo 77%, bastante bien. Vamos a ver. Entonces dice, el valor D que está aquí, indicado en la tabla, es, entonces aquí tenemos la frecuencia porcentual. Para calcularla basta con mirar el del lado y moverle la coma 2 lugares a la derecha. Por ejemplo, aquí, 37,5 es el anterior moviéndole 2 lugares la coma. Por lo tanto, aquí era lo mismo, así que era 47,5. Era algo directo. Ahí está la alternativa A. La 8. Frecuencia relativa porcentual del dato 19. Aquí esta pregunta fue, lo reconozco, fue malintencionada. ¿En qué sentido fue malintencionada? En que si uno ve las letras, es muy probable que uno crea que simplemente están pidiendo por las letras. Entonces, que diga del dato 19, probablemente alguien haya creído, entonces puede ser el de arriba o el de abajo. Y no, era esto, era directo. Esa pregunta reconozco que fue malintencionada, pero lo bueno es que la resolvieron bastante bien porque hubo un 77% de aciertos. Así que bastante bien. Era el 10%. Muy rapidito. De hecho, la letra E era el 5%. Pregunta 9. No sé si era esta o la siguiente la que se repetía. Parece que era la siguiente. El valor E, lo mismo que en la anterior. Miro el de la izquierda y le corro 2 lugares la coma. Porque son 6 de 120. Esto se puede hacer así. 6 partido en 120 y por 100 para agregarle el porcentaje. Entonces, esto es 6, 12 por 10 y esto por 100.
6 es la mitad de 12, o 12 es el doble de 6. Por lo tanto, nos queda 100 partido en 20, eso es 5%. Porcentaje, el cálculo de porcentajes tiene que tenerlo bastante claro, porque aparte que se enseña desde el sexto, quinto básico, se pregunta directamente en la PTU, se va a preguntar igual. La pregunta 10, aquí sí. Esta pregunta me salió repetida, por lo tanto va a quedar invalidada. La frecuencia porcentual del dato 19, yo quería ver el del 20, pero que quede 19. La frecuencia porcentual del dato 19 es, y en este caso, como la embarré, era 10%, es decir, la alternativa C. Por lo tanto, aquí voy a ver alumno por alumno quienes respondieron en la 10, la alternativa C. Frecuencia porcentual del dato 19, 10%. No, me parece que no quería preguntar la del 20, creo que quería preguntar la del 17. Pero en fin, la cosa es que está mal planteada la pregunta. Ya. La mediana aquí. Lo que uno tiene aquí, me parece que me faltó, no era la 2. Aquí me faltó colocar el gráfico. Por lo tanto, esta también va a reducir el puntaje total. La 10 y la 11. La mediana es bastante evidente que es el dato que está al medio, pero ¿cómo se ve eso? Viéndolo en el gráfico, en la tabla, si tengo 120 datos en total, la mitad es 60, pero como es un número par, tengo que hacer el promedio con el dato siguiente, es decir, el que está en la posición 60,5. Como aquí el dato B era 102, y si se les olvidó lo pueden deducir, significa que el dato 60, 61 van a estar aquí. Por lo tanto, la mediana, sí, la 11 también me equivoqué porque puse 19 y era el dato 18. Es distinto decir la posición que el dato. En este caso era la alternativa el dato 19. Perdón, el dato 18. Así que la 11 también lo voy a bajar la voy a reducir del puntaje total. Con eso van a aparecer algunos 4 porque hubo puro rojo en la prueba. ¿Por qué no es el dato 60? Porque es la posición 60, entre comillas. No es la posición 19 o 18 más bien, porque era el dato 18. Hay que tener la diferencia entre la posición del dato y el dato mismo. El promedio, ¿cómo se calcula? Cuando están los datos agrupados en tablas, aquí me equivoqué, no era intervalo, era simplemente dato. Lo que uno hace es interpretarlo de la siguiente manera. Aquí hay 45 alumnos que tienen 17 años, por lo tanto, 17 por 45, más, y esto lo vimos en clase, 57 alumnos tienen 18, 18 por 57. Esto es como el dato, el X sub I, por la frecuencia F sub I. Y es la sumatoria, porque se suman todos los datos. En este caso eran 4 sumas nomás. 12 por 19 y 6 por 20. Y eso dividido en 120, que era el total, y nos daba 17,825. Entonces, aquí también era probable que usted pudiese colocar que no se puede determinar, pero eso simplemente significa que usted no estudió el promedio y no estudió bien el promedio. Voy a hacer el cálculo porque una de mis grandes falencias en la unidad fue demorarme mucho en los cálculos. Por mucho que las fórmulas en esta unidad sean muy largas, el hacer los cálculos muy lentos también lo único que hace es contribuir al aburrimiento. La moda de la muestra es, aquí es el dato que tiene más frecuencia. No, pero usted dale nomás, así aprendemos mejor. Ok. Entonces aquí hay 57 alumnos que tienen 18 años. ¿Cuál es el principal posible error de esta pregunta?
que la moda la confunden con la frecuencia. Aquí la frecuencia, no es, digo, la moda no es 57, es el dato que tiene 50, que se repite 57 veces, que es distinto, es decir, 18. Era imposible que fuera 100, ¿por qué le puse aquí que fuera 120? Porque como aquí no está la frecuencia y aquí sí está, alguno podría haber caído en que aquí tiene 120, tiene más que el otro, entonces esta puede ser la moda, y no. Y 120 cuando confunde la moda con la frecuencia de la moda, por lo tanto esa tampoco. Esta pregunta era la 13 y tiene un porcentaje. ¿Dónde está? Ahí está. La pregunta 13 tiene 65%, bastante bien. Pregunta 14. El rango de los datos de la muestra. El rango es simplemente la distancia entre el mayor dato y el menor dato. Algunas veces, aquí también me equivoqué por lo que veo. A veces se calcula, bueno, aunque se puede deducir. Entonces la pregunta 14 también tiene una posible baja. El rango es simplemente la distancia entre el dato mayor y el dato menor. 20, 17, ¿a cuánto está de 20? De 3. Le puse 4. No era 120 porque hay 120 datos. Esa es la cantidad de datos, no la comparación entre los datos. Tampoco es 20 porque significa que aquí si usted puso 20, significa que usted interpretó el rango como que aquí hay estudiantes de hasta 20 años. Probablemente. Y no era 51 porque esto significa que usted comparó. ¿Dónde está? Aquí el valor A valía 6. Y aquí el error pudo haber sido creer que el rango tenía que ver con la frecuencia absoluta. Por lo tanto, aquí la mayor frecuencia con la menor frecuencia no tienen que ver con el rango. Entonces aquí la alternativa era la menor. En este caso era 3 y no 4. Puse 4 porque hay algunos libros, sobre todo antiguos, que al rango le suman 1. Porque eso se hace para ordenar esto en intervalos, pero en este caso no es necesario ordenar en intervalos porque son datos muy concretos. Cuartil 4, aquí empezamos ya con las medidas de posición. Entonces, cuartil 4, cuartil viene de cuartil 3, viene de cuarto. Entonces, al total de datos, lo que se hace es, tengo el total de datos, lo multiplico por el número del cuartil y lo divido por, como viene cuartil, se divide por 4. Entonces, 4 en el 120 cabe 30 veces. Y 30 por 3 nos da 90. Ahora, 90 es la posición, no se ve ahí. Lo que se hace es, al total de datos, 120, se multiplica por el número del cuartil dividido en 4. Entonces, 4 en el 120 cabe 30 veces. 30 por 3 nos da 90. Pero 90 es la posición, no el dato. Por lo tanto, los que pusieron B cayeron en la trampa. Entonces, el dato 90, ¿cómo se ve? Lo mismo que cómo se ve la mediana. Como hasta aquí, hasta el intervalo 2, hasta los 18. Hay 102 estudiantes, aquí está el dato 90, es decir, el cuartil 3 es 18. Pregunta 14 era 15. ¿Y qué porcentaje de aprobación tuvo? 8%. A ver. No, aquí no dice la alternativa que pusieron. Y ahí esto es grave porque esto se vio hace rato ya, e incluso se evaluó antes. Por lo tanto, y el otro error que vi y les dije, dentro de lo molesto del mensaje dentro de la molestia que expresé en los mensajes, era que algunos confundían el Q, por ejemplo, Q4, con el cuartil 4. Yo no sé por qué les pasó eso. Quizá lo confundieron quizá por el inglés, no sé, pero habían estudiantes que lo confundían con el quintil y muchos dividieron esto en 5.
De hecho, si lo hubiesen dividido en 5, le daba el 72 que aparece ahí. Y listo. Pregunta 16. Aquí ya me puse más técnico. Q4. Q4 es el quintil 4, no cuartil 4. Pero dice, está ubicado en la posición, ¿no? Ya no pregunta por el dato. Entonces, tengo el total, 120. Como es el quintil, lo divido en 5. Y es el quintil 4, lo multiplico por 4. 5 en 120 cabe 24 veces. Y 24 por 4, el doble de 24 es 48, el doble de 48 es 96. Y era eso. Pregunta la posición 90, perdón. Arriba el enunciado, igual pasa piola ante tamaña tabla, dice está ubicado en la posición. En este caso era la posición 96. ¿Qué es un dato? El dato está aquí, en los 18. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué puse 120 y 20? Porque con Q4 no va a faltar el que haya confundido la Q con el cuarto, entonces habría dividido en 4. 4 dividido en 4, 1. Por lo tanto, les daba los 120. Y el dato 120 está en los 20. Si hasta la 16 iba a sacar los puntajes de las personas que copiaron la prueba anterior. Así que aquí voy a anotar hasta pregunta 16. Segunda nota del segundo semestre. Ya, eso. Entonces, para las medidas de posición, perdón, de dispersión, como los cálculos son más complejos, les puse un contexto mucho más sencillo, que en este caso eran unas notas. Y si mal no recuerdo, son las notas que yo tuve en inglés en séptimo básico. Es súper autorreferente, obviamente no puse el contexto, pero es porque ese año puntualmente me fue muy mal en inglés. Y simplemente me acordé de eso. Entonces, la desviación media, primero tenemos que calcular el promedio. Eso ya todos lo saben hacer. Entonces sumamos cada dato, 2,8, lo voy a hacer al tiro aquí. 2,8 más 5,5 más 4 más 7 más 3,2. Es igual a 22,5 dividido en 5 nos da un 4,5. Por lo tanto, la media es de 4,5. Ese es el promedio que en ese año tuve en inglés. El segundo semestre me parece que fue. Entonces, la desviación, tenemos que ver la desviación media. Tenemos que comparar el 4,5 con cada uno de los datos. Entonces, 2,8. ¿Cuánto se aleja de 4,5? En este caso baja. Baja 1,7 si mal no recuerdo. 1,7 de distancia. Más 5,5 está a un punto del 4,5. Más el 4 del 4,5 está a 0,5 décimas de distancia, a 5 décimas de distancia. El 7 del 4,5 está a 2,5. Y finalmente el 3,2 del 4,5 está a 1,3. Esto no es difícil de calcular. Y se divide por el total de datos que es 5. Entonces sume todo eso. 1,7 más 1 más 0,5. No lo bien. Sí. 1,7 más 1 más 0,5 más 2,5 más 1,3. Es igual a 7. Dividido en 5 nos da 1,4. Entonces la desviación media era 1,4. Pregunta 17. El problema de hacer estas preguntas con respuesta corta es que si usted escribe punto, la podría considerar mal, así que dejé como opción el 1,4 o el 1,4. En este caso era exacta. 18. Varianza. Aquí es bastante similar a la desviación media, pero al cuadrado. Entonces, cada uno de ellos al cuadrado. Aquí nos va a dar algo totalmente distinto. So, 1,7 al cuadrado es
2,89 más 1 más 0,25 más 6,25, 6, más 1,3 que es 1,9, perdón, 1,69. Y todo eso dividido en 5. Entonces, con la calculadora, que en este caso sí que es su amiga, más 1 más 0,25 más 6,25 más 1,69. 12,08 dividido en 5 nos da 2,416. Y en este caso dice use 3 décimas y les da justo 2,416. ¿Ya? Y la desviación estándar es un regalo porque es la raíz de la anterior. Es la raíz de la varianza. Entonces, en la calculadora, si tienen estas Casio, va primero la raíz y después el número, porque hay otras calculadoras en que primero uno debe poner el número y después la raíz. Y eso también pudo haber generado problemas. 2,416, la raíz es 1,5 y algo. 1,55. Ahí está. Es 1,55. Pedí 3 de cifras, así que es 1,554. O 1,554. Eso. Ahora vienen una pregunta de contexto, de concepto que dice, ¿el uso de la varianza es para evitar tener desviaciones negativas? Claramente que sí, porque es el gran efecto de elevar las cosas al cuadrado. Para hacer más exactos los cálculos, puede ser, pero por definición la verdad que es principalmente para evitar tener las desviaciones negativas. Para elevar el nivel de la estadística, no, porque estamos recién partiendo. La estadística superior tiene muchas fórmulas mucho más tediosas que estas. Para trabajar con números enteros, nada que ver, como lo dice aquí. Los cuadrados de números decimales siguen siendo números decimales. Y la pregunta 20 tuvo 42% de aciertos. Ya, aquí. El rango de los siguientes datos. El rango es bastante simple de calcular. Así que aquí no hay justificación, no hay mayor justificación de los no aciertos. El rango es buscar cuál es el dato mayor, en este caso 40. ¿Y cuál es el dato menor? 27. De 40 a 27, ¿cuántas unidades de distancia hay? 13. Punto. Eso era todo. Después, indique el promedio. Todos saben calcular el promedio. A ver, pregunta 21 tuvo 31% de aciertos. Y la 22 tuvo 23. Profesor, Diga. el número más chico es el 26, no el 27. Ah, 26, claro. Gracias. Entonces el resultado era 14. Gracias, Diego. Sí, ahí sí. Entonces era 14. ¿Ya? Por eso mismo es que la prueba anterior les bajé la escala desde el principio, porque si yo cometo errores como ustedes no los van a cometer tampoco. Yo no les pido exactitud, o sea, hasta la prueba anterior yo no les pedía tanta exactitud. Pero estos datos sí requieren algo de exactitud. Entonces, el promedio de esos datos, que simplemente son números que lancé nomás, les quité el contexto. Promedio sería la suma de todos estos datos. Aquí van 74, 74, 94, 90. Y todo eso dividido en cuántos datos son, 6. Entonces, amiga calculadora, que al último les va, es como el meme que le dice, güey, ya, de tanto usarla. 27 más 33 más 26 más 38. 198 dividido en 6 nos da 33 exacto. De hecho, los datos eran distintos y yo los modifiqué para que viera exacto. Que no sepan calcular el promedio, lo lamento, pero eso es bastante cuestionable. Me refiero al 23% de aciertos. Después dice,
Indique la desviación media de los datos dados y solo use una cifra decimal. 23. Entonces aquí, si el promedio era 33, veamos. 33 de 34 está a 1. 40 de 33 está a 7 unidades. 27 de 33 está a 6 unidades. 33 de 33 es el mismo, está ahí mismo, no varía. De 26 a 33 está a 7, y de 38 a 33 está a 5. Y eso lo divido por 6. 8, 14, 21, 26 dividido en 6 nos va a dar un decimal periódico. Y esto sería 4, si mal no recuerdo, 4,3 periódicos. Veamos. Para no andarme las dando de calculadora humana. Dividido en 6 da 4,3 periódicos. Es decir, 4,3 nomás. Porque pide una sola cifra decimal. ¿Ya? Eso. Y las dos últimas para terminar luego. Indique la varianza similar a la desviación media, pero al cuadrado. Entonces estas dos últimas preguntas son bastante rápidas de responder. Entonces, 1 más 49, 50, más 36, 86, más 0, 86. 86 más 49 más 25. 135 más 25, 160, si mal no recuerdo. O sea, si mal no lo calculo. Me voy a asegurar. 1 más 49 más 36 más 0 más 49 más 25. 160 dividido en 6 nos da 26,6. Por lo tanto, la pregunta 24 era 26,6, ¿no? O 0,6. Y la desviación estándar es la raíz de eso. 26,6 nos da 5,163. 5,163. Y eso fue todo. ¿Ya? Entonces, la prueba cuando yo la elaboré, la saqué casi directo del PPT. De hecho, el contexto creo que estaba en el PPT o era muy similar, con unos datos bastante parecidos. Lo alteré un poquito. Por lo tanto, la prueba era leer el PPT. Y que hayan preguntas como de calcular el promedio que no estén bien resueltas, la verdad es que es bastante sorprendente, porque eso ya escapa de mi dominio como profe. Porque cálculo de promedios, perdónenme, pero eso lo hacen todos los estudiantes, todo el rato. Conclusiones de la prueba. La prueba no tuvo ningún azul, ninguno. Ahora, con esos bajones de la escala, quizás se salven algunos, pero tampoco tanto. Respecto de las clases para hacer la autocrítica, sí reconozco que me fui bastante fome, pero fue por una razón que es bastante necesario aclarar. Yo de un tiempo a esta parte les dejé de pedir tareas. Creo que en eso todos van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué les dejé de pedir tareas? Paloma, no tengo las notas todavía. O sea, las tengo, pero tengo que analizar las alternativas porque en la parte de los cálculos directos hay muchas personas que hay muy poco porcentaje de acierto. Entonces tengo que analizar una a una para ver si es que usted puso algo que se asemeja a eso, entonces la pasaría a respuesta correcta. Y además tengo que bajarle la escala en esos 3 puntos porque fueron errores míos. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de por qué les dejé de pedir tareas? Porque simplemente en la unidad de funciones no me las enviaban. ¿Y qué pasó? Sin las tareas les fue perdón, se me salió, disculpen, que estoy un poco molesto, entonces no lo pensé. Les fue bastante mal. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que estemos en pandemia, a pesar de todas las facilidades que podamos tener, eso no significa que cualquier asignatura la podemos dejar de lado. Yo sé que odian la matemática, lo han demostrado totalmente este año, sobre todo el segundo semestre, pero nosotros no vamos a avanzar si seguimos cómodos en que a mí no me gusta, no voy a hacer nada por eso, me da lo mismo. Con esa parada, créanme que no vamos a avanzar nunca.
Así que yo de verdad espero que el próximo año la profe Luisa les haga clase, porque yo creo que ella se los va a meter en cintura. Así que eso. Nos quedan 2 clases que vamos a hacer repaso del año, y la prueba última me parece que va a ser el día 15. Lo tengo que corroborar bien porque no sé si lo afirmé o con UTP o simplemente lo pensé. Así que eso. Y les recuerdo que las personas que me copiaron la anterior, voy a evaluar las 16 primeras preguntas de esta prueba. Y me parece que la pregunta 22 también. Voy a añadir la 22, porque era cálculo de promedio. Porque para que los que lo hicieron bien tengan otro punto más. Así que eso, de verdad, yo ya no quiero decir nada más. Si alguien quiere quejarse, hágalo. Quedan 3 minutos, así que yo ya no hablo más. Espero comentarios. Perfecto, entonces como siempre nos invade el silencio, la clase llega hasta aquí. Que tengan una buena semana. Chao, profesor. Profesor.